La pérdida de la capacidad de movimiento y por tanto de desempeño de las actividades de la vida diaria es un problema que afecta muy frecuentemente a las personas de edad avanzada, convirtiéndose en un motivo de preocupación de los cuidadores y de las personas cuidadoras y familiares. Hola, soy Isaac García, soy enfermero y fisioterapeuta, pertenezco al grupo de SATAR Andalucía y hoy vengo a hablar de un síndrome geriátrico muy importante que es el inmovilismo. Este síndrome es un cuadro clínico de origen multifactorial, son muchos los factores que influyen en que se ponga de manifiesto y que además es potencialmente reversible y prevenible. Conlleva una serie de cambios a nivel fisiopatológico en los distintos sistemas que nos componen como seres humanos, que van a estar condicionados o que va a estar condicionado por la inmovilidad y el desuso. Como decía, este síndrome afecta de forma más importante a la población de personas de edad avanzada, ya que el envejecimiento va generando una serie de cambios fisiológicos a nivel de los distintos sistemas corporales que hace que la persona sea más vulnerable y más sensible a los aspectos negativos que conlleva el inmovilismo, ese reposo prolongado. Los sistemas que más se ven afectados van a ser el músculo esquelético y el cardiovascular, pero va a haber otra serie de alteraciones y de consecuencias en otros sistemas que voy a enumerar a continuación. Como decía, el músculo esquelético es uno de los más afectados y vamos a observar sobre todo disminución de la fuerza muscular, pudiéndose de más de la mitad de la fuerza que contaba con la persona a las 6 semanas del inmovilismo. Esto conlleva atrofia muscular y también observaremos pérdida de masa ósea, sobre todo en los miembros inferiores. Aparecerán contracturas musculares y también osificaciones en las proximidades de las articulaciones, dando lugar a la aparición de anquilosis y deformidades articulares. También habrá cambio en el sistema cardiovascular. Hay alteración del flujo sanguíneo, lo que favorece la aparición de hipotensión, de mareo y de fatiga. Hay pérdida de la capacidad funcional del corazón y todo se traduce en intolerancia al ejercicio y mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas. También observaremos alteraciones en el sistema respiratorio con disminución de la capacidad de ventilación, de oxigenación y disminuye también mayor retención de secreciones, por lo que hay más riesgo de neumonía. En el sistema nervioso también disminuye la coordinación y aparece inestabilidad en la bipedestación o en la marcha, y también podemos observar cómo se afecta el estado de ánimo de la persona y puede llegar incluso a padecer depresión y aislamiento social. En el sistema digestivo se observa disminución del apetito, del tránsito del alimento por el tubo digestivo se ve enlentecido, por lo que también puede aparecer estreñimiento. A nivel genitourinario, el éxtasis, es decir, el estancamiento de la orina, puede dar lugar a la aparición de cálculos, esas piedras conocidas, pero también podemos favorecer la incontinencia y la aparición de infecciones de orina. Y en la piel, uno de los grandes problemas es la aparición de úlceras por presión. A la hora de que se instaure este síndrome, como he dicho, depende de muchos factores. Unos van a ser propios de la persona por el propio proceso de envejecimiento, las patologías que tenga, etcétera, que son los factores intrínsecos, y otros van a ser externos a la persona, ajenos a la persona, son los factores extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos que favorecen la inmovilidad, vamos a tener las enfermedades que ya de por sí tenga la persona, músculo esquelético, por ejemplo, la artrosis, procesos artrósicos y dolorosos de las articulaciones, fracturas previas, patología a nivel de los pies. Todo eso favorece que se instaure este síndrome. Luego también enfermedades neurológicas, como por ejemplo las secuelas de un ACV, el Parkinson, la demencia avanzada, incluso la depresión, ¿vale? Otras enfermedades como por ejemplo cardiovasculares, pulmonares, endocrinas, sensoriales, incluso puede haber causas psicológicas, como por ejemplo el síndrome post-caída. El miedo, una vez que la persona mayor ha tenido caída, el miedo a volver a caer generará inmovilidad. Dentro de los factores extrínsecos, fuera de la persona, vamos a tener los factores iatrogénicos, que son
aspectos negativos que tienen determinadas intervenciones o recomendaciones terapéuticas. Por ejemplo, el reposo que no esté justificado, el uso de contenciones porque creemos que así no se va a caer, la sobreprotección por parte de cuidadores, el uso de determinados fármacos, como por ejemplo los antihipertensivos, los sedantes, etc. Factores ambientales también, la presencia de barreras arquitectónicas y factores sociales, la falta de apoyo social, de estímulos, etc. A la hora de prevenir la instauración de este síndrome, la mejor medida va a ser mantener el grado de movilidad de la persona. ¿Cómo? Por ejemplo, a través del ejercicio físico. El ejercicio físico es el principal factor para prevenir la inmovilidad, ya que los beneficios del ejercicio con la edad no solamente no se reducen, sino que además son muchos los beneficios para las personas mayores, ya que, por ejemplo, mejora la fuerza muscular, por lo que influye positivamente en la capacidad de deambulación, aumenta la masa ósea, mejora los niveles de glucosa, de colesterol en sangre, normaliza la tensión arterial, mejora la función cardíaca, disminuye la ansiedad, la depresión, mejora también la función respiratoria, la oxigenación, la circulación en general. Entonces, en ancianos enfermos, el ejercicio deberá de condicionarse a la patología que presenta y a la gravedad o severidad de la misma. En ancianos frágiles, estas recomendaciones de ejercicio físico deben de ser de baja intensidad y un ejercicio aeróbico. Además, la aparición de dolor, de dificultad respiratoria, de inestabilidad, de mareo, etc. debe de ser un indicador para suspender el ejercicio. Podemos empezar 2-3 veces por semana y prolongarlo o aumentarlo hasta unas 5 sesiones de ejercicio a la semana. En ancianos de menor de 75 años que estén sanos, se puede hacer un ejercicio de intensidad moderada, incluso alta, de tipo aeróbico y de resistencia. Y en mayores de 75 años se recomienda que los ejercicios de esfuerzo o de fortalecimiento tengan una intensidad moderada. Por ejemplo, ¿qué ejemplo tenemos de ejercicio? Pues los ejercicios de potenciación y fuerza muscular que se pueden hacer con pesas, con poleas, etc. Los ejercicios de resistencia aumentarían la fuerza y la masa muscular, siendo bien tolerados por las personas ancianas, frágiles o independientes. Por ejemplo, los ejercicios de marcha, de caminar ligero, el ciclismo, la natación, están bien para este tipo de personas. Los ejercicios de flexibilidad incluirían los ejercicios de estiramiento muscular y puede realizarse tanto de forma activa como de forma pasiva. Los ejercicios de mantenimiento mejoran la función cardíaca y son ejemplos por subir escaleras, subir cuestas, ejercicios de peldaños continuos, la bicicleta, la natación, ¿vale? Y por supuesto los ejercicios de equilibrio que además van a reducir las caídas. Dentro de esto estaría, por ejemplo, el baile, el tai chi, ¿vale? Una vez que se ha adaptado y se ha instaurado la inmovilidad, podemos hacer, es muy importante detectarla precozmente y llevar a cabo adaptaciones del entorno que favorezcan el desplazamiento y estimulen el mantenimiento de la autonomía de la persona. Por ejemplo, evitando la barrera arquitectónica, usando adaptaciones o productos de apoyo, adaptaciones técnicas o productos de apoyo. Estimular la independencia de la persona en las actividades de la vida diaria y sobre todo llevar a cabo una observación importante para detectar precozmente aparición de empeoramiento o ver dónde puede estar la causa de esa pérdida de la función. Entonces, a nivel práctico, pues podemos ver que las puertas sean puertas amplias, que no pesen mucho, que el acceso a las manivelas sean accesibles. El mobiliario, retirar aquello que no sea verdaderamente necesario o colocarlo de forma estratégica para que sirva de apoyo en un momento determinado, ¿vale? Podemos ubicar barandillas en distintos sitios, podemos mejorar la iluminación, en cuanto a los suelos vamos a despejarlos, quitar alfombras, cables, etc. Mucho cuidado con los suelos excesivamente pulidos y que pueden ser causa de pues, generar algún resbalón y favorecer que la persona caiga. Por ejemplo, también podemos hacer modificaciones en el cuarto de baño para favorecer que la persona se pueda sentar en el váter y colocándole un elevador. También que tenga los productos a mano. Ponemos una ducha, un pie de ducha que sea de fácil acceso. Todo eso para que la persona no tenga riesgo y pueda seguir desempeñando las tareas de higiene de forma independiente. Y eso podemos hacerlo también en el comedor,
en la cama, en el vestido, etcétera, ¿vale? Entonces, si contamos con las recomendaciones de un terapeuta ocupacional, de un fisioterapeuta, de una enfermera o de una psicóloga, tendremos un apoyo importante para el diseño de los entornos. Una vez que está también establecida ya la inmovilización, es importante prevenir y abordar las complicaciones. Y esto, como por ejemplo las contracturas, las deformidades, las úlceras por presión, la atrofia muscular, todo eso se tiene que hacer a través de un control de un control postural adecuado que implique que el cuerpo esté correctamente alineado siempre de forma simétrica, evitando posturas forzadas y posturas viciosas, así como llevando a cabo los cambios posturales habiendo programado los cambios posturales de forma frecuente, que sean regulares y que estén bien programados, aproximadamente a cada 2 horas, cada 2-3 horas, llevarlos a cabo. El decúbito supino, que es cuando ponemos a la persona boca arriba, es generalmente bien tolerado, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones, como por ejemplo, que la cabeza esté bien alineada con el tronco, que haberle colocado, por ejemplo, una toalla enrollada en el borde externo de los muslos para evitar que los miembros inferiores se vayan hacia afuera, ¿vale? Que lo tengamos también bien alineado. Los pies van a tender a caer hacia adelante, pues si colocamos un tope que mantenga los pies en 90 grados, favoreceremos que cuando se vaya a poner de pie, pues no tenga problemas. El decúbito lateral es uno de los más, también es muy cómodo, pero tiene riesgos porque van a cargar en muchas zonas concretas, en determinadas zonas concretas va a haber mucha presión, por lo que vamos a alternarlo, ¿vale? Y no vamos a dejar a la persona mucho tiempo en esta posición. Entonces, vamos a tener la consideración también de que cuando esté en un decúbito, en una posición, en un lateral, que esté de lado hacia un lado, la parte que queda en contacto con el colchón esté bien estirada y la parte de arriba, el brazo y la extremidad inferior que quedan por arriba, los podemos doblar y apoyar sobre una almohada. De esa manera iremos alternando e iremos favoreciendo la movilidad. Cuando iniciemos un proceso de movilización, tenemos que tener en cuenta que se tiene que hacer de forma progresiva y el objetivo que nos vamos a plantear siempre es conseguir como mínimo la sedentación de la persona. Entonces, es un trabajo individualizado y progresivo, sin sobrepasar nunca la capacidad funcional de la persona. Entonces, cuando esté en la fase de encamamiento, si la inmovilidad es total, debemos de empezar con posicionamiento, aunque sea de forma pasiva, adecuado, asegurando la postura correcta. Si la estabilidad de la persona no lo permite, empezaremos a hacer movilizaciones, que pueden ser pasivas si la persona no puede colaborar o activas si la persona puede participar, ¿vale? Evitando siempre la aparición de dolor. Cuando podemos incluso pedirle que empiece a incorporarse utilizando la barandilla de la cama, por ejemplo, siempre de cara al siguiente paso que va a ser la sedestación. Cuando el estado no lo permita, iniciaremos la sedestación en el borde de la cama, ¿vale? Y una vez que la consigamos, empezaremos a hacer trabajo de control de tronco, llevándolo hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Vamos a buscar posteriormente la preparación para la transferencia. La transferencia es cuando llevemos a la persona a la bipedestación. Podemos elevar la cama si nos lo permite, lo cual hará que la transferencia sea mucho más fácil y todo va a depender del grado de ayuda que necesite la persona. Habrá personas que necesiten más ayuda y otras que necesiten menos. Cuando consigamos la bipedestación, cuando la persona sea capaz de llegar a la bipedestación, vamos a trabajarla, vamos a ir haciéndola cada vez más prolongada en el tiempo, dándole la asistencia que necesite, incluso podemos utilizar productos de apoyo de cara a que la persona ya gane seguridad y podamos trabajar posteriormente la deambulación. Con la bipedestación evitaremos que la persona coja posturas extrañas, de flexión, de desviaciones, ¿vale? Porque luego queremos que la deambulación sea lo más sencilla posible, lo más fácil. Cuando llegue el momento de trabajar la deambulación, empezaremos en la misma habitación y le iremos dando la asistencia personal o los productos de apoyo que necesite. En cuanto a los productos de apoyo, iremos evolucionando desde el caminador o andador a la muleta y al bastón. Entonces, ¿qué productos de apoyo tenemos? Por ejemplo, los bastones. Los bastones soportarían entre un 15 y un 20% del peso corporal y han de utilizarse en la extremidad contraria a la que queremos aliviar. A la altura aproximada será dejando el brazo caer más o menos esta zona, dejamos el brazo hacia abajo y esa sería
la altura que debemos utilizar, a lo que debemos de poner, ¿vale? Está indicado cuando queremos aliviar el dolor que genera la marcha, cuando queremos dar más estabilidad, o bien, por ejemplo, cuando la persona tiene un déficit sensorial y necesita, por ejemplo, no ve bien, pues tener esa referencia. Las muletas se suelen utilizar cuando hay una gran debilidad en las extremidades inferiores, ya que pueden llegar a soportar, podemos, utilizando los miembros superiores, soportar prácticamente todo el peso del cuerpo, ¿no? Lo que pasa que para poder utilizarla, como el gasto que vamos a hacer es mayor, tenemos que preparar a la persona, aumentando la fuerza y la resistencia de las extremidades y del tronco. Los andadores son una ayuda técnica muy estable, dan muchísima estabilidad, ¿vale? Por lo que se recomiendan cuando iniciemos la deambulación en personas que estén muy debilitadas porque hayan tenido periodos de reposo muy prolongados, ¿vale? Sobre todo, pues por debilidad generalizada y marcha muy inestable. Aguantan bastante peso, pero solamente aguantarían el de una extremidad. No somos capaces de usar un andador sin apoyar las dos extremidades, ¿de acuerdo? Existen diferentes tipos, incluso con ruedas, pero tenemos que tener la precaución de que si existe el riesgo de que la persona empuje hacia adelante, no utilizar los de ruedas porque puede haber riesgo de caída. Con los andadores vamos a tener una marcha de 3 tiempos. Primero adelantamos el andador, después una pierna y luego la otra. Y por último, vamos a hablar de las sillas de ruedas. No todas las sillas de ruedas valen para todas las personas. Tienen que adaptarse a la constitución de la persona, más gruesa, más delgada, al peso, a la discapacidad que tienen y al pronóstico de la persona. Una silla de ruedas debe de ser cómoda, estable, distribuir las cargas de la persona, es decir, distribuir bien el peso de la persona, las presiones que genera, y aparte debe de facilitar las transferencias. Bueno, pues hasta aquí todo lo que quería comentar del síndrome de inmovilismo. Un saludo.